Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Realmente para mí cada vez que vengo a la Autónoma es volver a casa, porque yo me doctoré aquí, en esta santa casa. eh, Hice el máster aquí también, en el Departamento de Antropología, donde ya trabajaba desde el principio. Siempre me gustó el turismo, temas relacionados con turismo. Entonces desde la antropología, así como muchos y muchas geógrafas hacen, o desde la sociología, ¿no? Empiezan a estudiar el fenómeno del turismo. ¿Y por qué el turismo? Porque al final, de una forma o de otra, nos acaba cambiando la vida, positivamente o negativamente, pero nos acaba influyendo en lo que nosotros hacemos. Hoy hablé de un concepto, por ejemplo, de la turistificación de la vida cotidiana, porque de alguna forma sí que se va turistificando nuestra vida cotidiana, y ahora veremos cómo. Y durante mucho tiempo estuve estudiando, como sé que hay algunas o algunos de Latinoamérica, ¿no? Y además de aquí, de Inglaterra, de Italia también. Yo empecé, de hecho, mis estudios del otro lado del charco, como dicen nuestras amigas y amigos de Latinoamérica, en norte de Brasil. Y fue justo una época muy importante para el capitalismo global, ¿no? Hay un momento que empezamos a hablar de capitalismo de plataforma, hoy lo hablaré, pero eso fue en el 2008, hablaremos de crisis de regímenes. Y ahora os doy solo dos pinceladas de cómo vengo luego a estudiar y cómo acabo estudiando aquí en Barcelona y en otras ciudades del Mediterráneo lo que estaba pasando con respecto al turismo. Entonces, en el 2008 lo que sucede es que muchísimas empresas y capitales inmobiliarios, sobre todo de Baleares, porque ¿por qué es tan interesante estudiar geografía del turismo, geografía del territorio y como antropólogos y antropólogas estudiar el turismo? Porque nos encontramos en la cuna de lo que hemos venido a llamar el turismo de masa. Empieza aquí, en esta costa, ¿no? En la Costa del Sol, en la Costa Blanca, Costa del Sol para los que no son de la península, ¿no? La Costa del Sol sería la que se ubica en Andalucía, ¿no? La Costa Blanca, en la Comunidad Valenciana y también en la Costa Brava. Pensar que uno de los primeros antropólogos catalán, pero que hace toda su carrera en Estados Unidos, de hecho casi no tiene nada en catalán ni en castellano, todo en inglés, Oriol Pi Sunyer, estudió muchísimo sobre todo lo que estaba pasando en la Costa Brava. Y de hecho escribió varios artículos sin nunca denominar el lugar. Para los catalán parlantes ya lo pillaréis, ¿no? Para lo que todavía con el catalán no lo tienen tan fácil, os lo explico, es Cap Lloc, ¿no? Ningún lugar. Y él hablaba de este Cap Lloc en la Costa Brava. Hay teoría, ¿no? Quien dice quien dice que era Lloré, pero realmente él era de Roses. Entonces tiene sentido que hablaba de toda ¿no? De Cap de Creus y de Roses. Hablaba de Cap Lloc, lo que estaba pasando ya en los años 70 en la Costa Brava. Entonces lo que sucede es que todo ese Mediterráneo, esta costa mediterránea de la península del Estado español, acaba convirtiéndose en la cuna del turismo de masa, ¿no? A partir de cuando, ya desde el franquismo, ¿no? Se empieza a hablar que lo que se quería en este país era un país de propietario, no de proletario, ¿no? Y ahí todos los estudios de vivienda siempre lo mencionan como momento ¿no? clave, o la gran marca de Spain is different, ¿no? Como para mostrar y poner en el mapa el Estado español en el mapa turístico mundial. Pero ¿qué sucede en el 2008? Y luego ya empiezo porque eso tiene que ver con mi tesis doctoral, que como os dije, realicé en esta santa casa. En el 2008, muchos de esos capitales catalanes de Baleares empiezan a cambiar de yoke, de alguna forma, ¿no? A cruzar el charco los capitales también, estos flujos transnacionales del capital, y empiezan a llegar, sobre todo en dos países, Brasil y República Dominicana. Hay los geógrafos de la Universidad de Baleares que siempre hablaron durante muchos años de el salto balear o la balearización global. Y ahí es donde se enmarca mi tesis doctoral y donde empecé a estudiar cómo y por qué capitales y empresas catalanas y baleares veían en el nordeste de Brasil, y ahí está este estado impronunciable, no, luego cuando ya lo pillas no es tan impronunciable, Piauí, ¿no? De la Universidad de Piauí, ese estado donde llegó una empresa y compró el 47% de una islita para montar un eco resort, ¿no? Eco, ¿no? Sobre todo, y una ciudad sostenible. Entonces ahí es donde se marcó mi tesis doctoral, y luego cuando volví
aquí en Cataluña, seguí estudiando el fenómeno turístico, pero sobre todo en términos de turismo urbano, lo que estaba pasando en las ciudades, ¿no? Que fue justamente lo que venimos a llamar como la crisis del Overtourism, que ahora os hablaré. Y os hablaré de regímenes, ¿no? Al principio me acuerdo las primeras veces que veía este concepto, regímenes de acumulación. ¿Qué significa regímenes de acumulación, ¿no? Hoy veremos un poco eso y lo veremos en términos de cómo ha cambiado y cómo va cambiando el sector turístico. Os hablaré un poco de sostenibilidad en tiempos de turistificación y luego sobre regímenes de acumulación en tiempo de policrisis. ¿Por qué utilizamos esta palabra de policrisis? También desde la antropología la estamos empezando a utilizar mucho para hablar de esta intersección. No podemos entender una crisis sin la otra. Entonces, sostenibilidad turística en tiempo de policrisis, pero también en tiempo de turistificación, ¿no? Empezamos por algo que seguro otros profesores y otras profesoras también durante el máster os dirán: no podemos hablar de sostenibilidad turística. ¿Por qué no podemos hablar de turismo sostenible, ¿no? Porque el turismo sostenible acaba siendo, de alguna forma, un oxímoro, o es decir, una utopía que nunca llegaremos a alcanzar. ¿Por qué no llegaremos a alcanzar? Porque el turismo es insostenible de por sí, porque la movilidad no es sostenible. La movilidad, inevitablemente, tan dependiente de la industria y del sector del carbón fósil, nunca será, ¿no? Nunca será sostenible. Nuestro endprint, lo que dejaremos, aunque nuestro compañero, ¿cómo es tu nombre? Nicolás, se vaya a hacer un proyecto de voluntariado muy, muy bonito, muy bien hecho, durante 3 meses o 2 meses, inevitablemente el impacto que podrá tener Nicolás tendría que ser muy, 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 muy grande para realmente, ¿no? Hacer frente a la pechada, me sale en catalán, la pechada de carbono que tendrá inevitablemente y el impacto medioambiental, a su footprint. Entonces, inevitablemente, tiene que ser de verdad algo que puede aportar. Ahora hablamos, por ejemplo, de turismo regenerativo. Se habla de economía circular, ¿no? Había un historiador chileno que hablaba de el 1001 nombre que le hemos dado a América Latina, ¿no? Desde un punto de vista desde la colonización y cómo no, Iberoamérica, ¿qué es Iberoamérica? América Latina, Suramérica, ¿no? Y yo siempre utilizo ese paralelismo con el concepto de sostenibilidad, los 1001 nombres que damos a la sostenibilidad. Empezamos en el 87, no sé si alguien está... me podéis interrumpir en cualquier momento para que, si tenéis duda o cualquier cosa, para... Mira, Claudia, y eso a veces puede que dé por sentado algún concepto y no dudéis ni un momento en preguntarme. Entonces, en el 87, la primera vez que hablamos de sostenibilidad es con el informe Brundtland. ¿Alguien ha escuchado hablar del informe Brundtland? Vale. En el 87. Desde entonces empezó la maquinaria, ¿no? Con el turismo responsable, empezamos a hablar de emoturismo, el turismo de emoción en los años 2000, el turismo de experiencia, hasta en el 2010 con toda la parafernalia relacionada con el turismo wellness o el turismo de sentido. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que hemos visto de gastrodiplomacia, ¿no? Y la gastronomía como un gran centro y un gran foco en términos de atractivo turístico. Ahora pensemos, por ejemplo, si pensamos a la ruta del vi del Empordà o de otras regiones de Cataluña que te la hacen con música o intentando estimular los sentidos con colores, con olores, inevitablemente tiene que ver desde cuando. En el 2010 empezamos a hablar de gastrodiplomacia y cuando empezamos a hablar de turismo de sentido y bienestar, ¿no? El turismo de bienestar, estos retiros vacacionales, ¿no? Te vas a Costa Rica, por ejemplo, donde he ido a varias conferencias y lo que te encuentras son salitas, como la salita de la smoking area de los aeropuertos, pero para conectarte con internet, ¿no? Como son Wi-Fi zone, donde te puedes conectar y son completamente offline, que luego de todas formas puedes... Con SIM card te puede pasar internet, ¿no? Pero el mensaje que quieren dar es esta idea de retiro vacacional, ¿no? Entonces, en el 2010 empezamos a hablar de todo esto hasta que en algún momento, con todo lo que os comentaba respecto a la gastrodiplomacia, pensar
a los dos grandes casos, que uno es Italia, ¿no? Y otro es México, que son los más clásicos, pero también hay otros hay otros que son más recientes, ¿no? Pensemos Perú, por ejemplo, o Tailandia, o otros países del sudeste asiático, que han empezado a ponerse en el mapa como como grandes destinos turísticos, ¿no? Vendiendo que la gastrodiplomacia de alguna forma es una manera sostenible, más sostenible para enfrentar los retos de la insostenibilidad turística en estos tiempos. Entonces, a poco hemos llegado hoy en día a hablar de turismo transformacional, ¿no? Transformar las comunidades y transformarnos nosotros mismos como turistas. O economía circular en turismo. Tenemos algunos ejemplos. Ahora, por ejemplo, hay todos esos grandes festivales, no sé si habéis escuchado, el Festival de Música Electrónica en Holanda, en Ámsterdam, no sé si hay alguien que ha ido al DGTL, por ejemplo, que es tú has ido, que es este gran ejemplo de circularidad y de festival sostenible, o por lo menos de economía circular, que se está intentando exportar. Entonces, inevitablemente en Holanda mismo hay otros ejemplos como empresas como Duclick, que lo que hacen es intentan reciclar todo el desperdicio alimentario, ¿no? Para utilizarlo y venderlo a empresas cosméticas, ¿no? Y de alguna forma hay hablar de circularidad con el sector MICE, que es el sector de Meeting, Incentive, Congress and Events. Entonces, inevitablemente cuando hablamos de sostenibilidad sabemos que hablamos de un oxímoron. ¿Por qué? Porque nunca será sostenible el turismo hasta que no descarbonizamos nuestra economía. Y mientras tanto parece, ¿no? Y tenemos estos grandes magnates que nos hablan, por ejemplo, de la electrificación de la economía, pero sabemos, por ejemplo, que lo que nos vende Elon Musk con Tesla y la electrificación de la economía no es otra cosa que otro sector extractivo en lugares como Chile, en lugares como Bolivia y sobre todo en el continente latinoamericano, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos haciendo es encontrar otras soluciones, pero si desde el mundo occidental durante mucho tiempo pensamos, o probablemente nunca lo pensamos, de exportar civilizaciones, luego exportamos democracia con la guerra y ahora lo que exportamos son crisis. Lo que estamos exportando son crisis en otros lugares, las exportamos en América Latina con el caso, ¿no? Si pensamos a la geopolítica mundial, ¿no? Inevitablemente en América Latina con la extracción de litio o, por ejemplo, en países como la República Centroafricana y República del Congo, donde lo que extraemos es cobalto y coltán justamente para ser más sostenible, pero lo que estamos exportando son crisis en otros países. Entonces, inevitablemente, la movilidad nunca será sostenible si realmente no la descarbonizamos, pero no hay muchos intereses de momento en descarbonizarla, aunque no nos queda mucho tiempo, de alguna forma. Ya con el fracking, y tendréis en el máster seguramente y trabajaréis estos temas, ¿no? No nos queda mucho, nos queda un poco más de 50 años. Y tenemos que pensar inevitablemente a otros modelos de producción. Entonces, como se explicaba, ¿no? Hemos pasado por tantas de estas etiquetas, pero realmente han cambiado los títulos, han cambiado las etiquetas, han cambiado la manera en cómo hablamos de turismo. ¿No? Hubo una metamorfosis en hablar de sostenibilidad o responsabilidad, pero realmente las desigualdades estructurales quedan, ¿no? Quedamos todavía con muchísimas desigualdades en los grandes centros turísticos. Hace poco salió un informe en la Comunidad Valenciana, en el 2024, con varios demógrafos e investigadores que participaron. Hicieron un estudio, repito, aunque ahí podríamos criticarlo, encontrar, ¿no? El rizo respecto al indicador Gini o a todos esos indicadores de pobreza relativa y prosperidad con los cuales trabajan, pero realmente en el Estado español ese estudio nos decía que los municipios más turísticos son los más desiguales. Benidorm, si para los de aquí sabéis perfectamente de qué estoy hablando, si hablamos de Lloret de Mar o Benidorm o Torreblanca, Torremolinos,
y realmente cuando, Joan Boades, que es un escritor mallorquín, siempre dice, ¿por qué nos dicen que el turismo genera riqueza si al final somos siempre más pobres en los lugares turísticos, ¿no? Y entonces esos estudios vienen un poco a reafirmar esto, de por qué realmente en estos regímenes de acumulaciones, que ahora os explicaré, lo que encontramos son muchísimas desigualdades. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Reflexiones? ¿Duda? Es más, porque si hablamos de sostenibilidad, y cuando hablamos de sostenibilidad, el problema no es solo la emergencia o lo que ha venido a llamarse el calentamiento global, ¿no? Porque yo soy antropólogo y no soy experto en eso, pero si vamos aquí al centro de demografía o con muchísimos geógrafos del departamento de geógrafa que trabajan el tema de cambio climático, te podrían decir que siempre hubo, ¿no? Hemos tenido eras glaciales, hemos tenido extinciones, entonces siempre hubo grandes momentos de calentamiento o al contrario, ¿no? Completamente opuesto de estos grandes impactos respecto al medio ambiente, a las temperaturas. Pero lo que está pasando y lo que realmente es diferente es la rapidez. Nunca había sido tan rápido. ¿Por qué? Porque nunca hemos crecido demográficamente tan rápido y nunca nuestro impacto había sido tan grande para que estos cambios se dieran en tan poco tiempo. Entonces el problema no es solo el calentamiento global o la emergencia climática, es los tiempos y la rapidez en los cuales están sucediendo. Y aquí veis un poco, ¿no? La temperatura de la superficie terrestre ha aumentado más rápido desde 1970 que en cualquier otro periodo de los últimos 2000 años. Entonces, eso es el gran reto, ¿no? Y sabemos que no es la aviación comercial, civil, no es el sector que genera más impacto. Hay otro que genera más impacto, sin duda. ¿Sabéis cuál es el que genera más impacto medioambiental como sector? No tengáis miedo sí, la ganadería intensiva. Justamente por el metano que producen estos centros donde hay ganadería intensiva. Con lo cual, la aviación no es el primero, ¿no? Aunque nos encontramos entre los sectores que más contaminan. Pero el problema, de nuevo, es la rapidez y, sobre todo, otro tema, que aquí es una caja de Pandora, por eso hoy decidí no abrirlo, pero sí os lo menciono, que lo que en inglés se hablaría del mobility justice, ¿no? La movilidad justa, que en castellano como no se entiende, o por lo menos sí, pero podría ser un poco más complicado de entender. Mobility justice y la movilidad justa nos viene a decir que inevitablemente el gran impacto respecto a la emergencia climática viene sobre todo por parte de una población con mayor poder adquisitivo, porque ese es el gran problema de estas desigualdades estructurales, la concentración del capital en manos de muy pocos. Y entonces lo que vemos es que nunca hemos sido tan desiguales. Sí, bueno, pero, por favor. Justice. Sí. Pero también haría referencia, por ejemplo, a refugiados climáticos. Sí, podría estar relacionado, sin duda. De hecho, ahora que lo dices, totalmente, porque la autora que habla justamente con ese libro de Mobility Justice habla de 3 tipologías de crisis y una de las crisis, inevitablemente, la crisis migratoria, que tiene que ver con eso, porque de aquí a poco nos encontraremos con también refugiados climáticos. Todavía no, pero estamos muy cerca de ello, ¿no? Entonces sí, inevitablemente tiene que ver con ello. Y cuando hablamos de esta gran concentración del capital, nunca hemos sido tan desiguales, ¿no? Y alguien me podría decir, bueno, pero aquí tenemos acceso a la tecnología, hay muchísima beca también y se está reduciendo la brecha tecnológica, también para la comunidad, colectivo, y grupo y clases sociales trabajadoras, sin duda. Pero realmente, si vemos la historia de los últimos años, por lo menos, ¿no? Desde la historia del capitalismo, nunca el capital ha estado concentrado en tan pocas manos como ahora, como hoy en día. Entonces, inevitablemente, cuando hablamos de mobility justice, de justicia en términos de movilidad, tiene muchísimo que ver también con quién está produciendo, ¿no?
y pensar, por ejemplo, en la última COP, ahora lo veremos en Cali, con la convención y la cumbre climática en Cali, en Colombia, pero si pensamos a la última, no sé si fue la última o la penúltima, donde había esta imagen que se hizo viral, ¿no?, de todos estos jets privados que llegaban a la cumbre de medio ambiente. Inevitablemente, estos jets privados y la aviación privada genera un impacto también enorme a nivel medioambiental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regímenes de acumulación, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de regímenes de acumulación, ¿no? Hay el propio concepto, aquí inevitablemente tomamos la idea con Raúl Bianchi, que es un antropólogo de la Universidad de Manchester, con quien estuvimos trabajando sobre estas varias etapas en el Estado español, pero no solamente en el Estado español, estas varias etapas de régimen de acumulación. Pensar que el concepto propio de acumulación originaria o primitiva viene desde Rosa Luxemburgo, viene de Marx y del materialismo histórico, pero luego de alguna forma se reformula, ¿no? Se reformula con otro geógrafo crítico, que si venís de geografía seguramente conoceréis, que es David Darby, ¿no? Acumulación por desposesión. Y la acumulación por desposesión tiene que ver con lo que estamos acumulando inevitablemente viene en detrimento de alguien más, ¿no? El ejemplo de lo que os comentaba respecto al litio o a lo que pasa, por ejemplo, con la electrificación de nuestra economía, o lo que pasa también con la digitalización y con esta necesidad de coltán y cobalt para baterías y pantalla, tiene que ver con eso. Estamos acumulando, desposeyendo, hay expolio para alguien más. Eso es el gran problema en la concentración del capital hoy en día, que el bienestar de algunos tiene que ver con la necesidad y sobre todo el expolio y la extracción de plusvalía de otros cuerpos, ¿no? Esos cuerpos que trabajan del otro lado del globo para nuestro bienestar. Entonces, en ese sentido, lo que sucede es que a poco empezamos a hablar también gracias a una filósofa feminista marxista que ha escrito entre varias cosas brillantes, uno de sus últimos libros, que es Capitalismo Caníbal, que es Nancy Fraser, no sé si habéis escuchado hablar de ella, que nos habla de regímenes de acumulación socioecológica. Empieza a darle otra vuelta de tuerca también a lo que David Darby nos decía respecto a los regímenes de acumulación y sobre todo a la acumulación por desposesión. Y tenemos que tomar en cuenta también lo que estamos haciendo con la propia naturaleza y lo que significa por lo social, ¿no? Porque al final, ahora que tú que mencionabas el tema de las migraciones, estos regímenes de acumulación y socioecológica tienen que ver también con el expolio, ¿no? De otras poblaciones y inevitablemente crisis social en otras poblaciones. Cuando escuchamos muchos de los políticos hablar del problema de la migración sin nunca mencionar los regímenes de acumulación en el mundo occidental que generan estos grandes problemas. En otros países donde inevitablemente hablamos de regímenes de acumulación socioecológica. Y últimamente se empieza a hablar también, y lo estamos trabajando mucho, sobre temas de acumulación por extinción, porque de alguna forma, cuando estamos destruyendo un manglar en alguna costa del Caribe para poner un resort, o en el caso también de destinos urbanos, estas grandes plazaduras que generamos en nuestros entornos urbanos, tiene que ver también con la extinción. Y la extinción no solamente a nivel biológico y ecológico, ¿no? Como lo que nos decía Crosby del colonialismo ecológico. El colonialismo no fue solo histórico, cultural, violento o económico, fue también ecológico, ¿no? Hubo un gran intercambio de especies que inevitablemente generó que otras murieran, ¿no? Tiene que ver también con la extinción a nivel cultural, a nivel social, a nivel lingüístico, no solamente con la extinción como la entendemos desde un punto de vista ecológico. Entonces, en este marco hemos visto en varios momentos, ¿no? Expansión y consolidación del modelo de crecimiento del turismo de masa, que eso ha sido en el
caso del Mediterráneo, muy evidente en los años del franquismo y en el caso del Estado español, pero otro momento como la transformación y las regulaciones que hemos vivido con el giro neoliberal, ¿no? Hablar de neoliberalismo muchas veces lo utilizamos como en inglés sería un empty shell, ¿no? Como un significante vacío y le llenamos de significado, ¿no? Muchas veces habría que hablar de políticas neoliberales, ¿no? Las políticas neoliberales que por la primera vez se implementaron en Chile con la dictadura de Pinochet y a poco vimos cómo hasta los estados de bienestar de Escandinavia a poco fueron incorporando estas políticas neoliberales. Y estas políticas neoliberales tuvieron mucho que ver con otro tema, con el turismo urbano, ¿no? Si preguntamos a nuestros abuelos, abuelas o nuestros padres y madres dónde hacían vacaciones, ¿no? Dependiendo de qué edad tendrán, no te dirán, bueno, me iba a la ciudad, qué exótico irme a Madrid, ¿no? Un fin de semana a Madrid, no, se iban al campo, a la playa, a los balnearios, a la costa, el lugar de naturaleza. La idea de la ciudad como centro exótico, la ciudad mercantilizada, escribimos un libro hace un par de años con varios colegas que se llamaba Ciudad de Vacaciones, retomando una publicidad aquí de Ciudad de Oro, ¿no? De Ciudad de Vacaciones. La idea de la ciudad de vacaciones empieza con el concepto neoliberal, el giro neoliberal. En los años 60, 70 no te ibas. De hecho, la gran ciudad, la ciudad que empieza a cambiar ese modelo fue Nueva York. Nueva York fue la primera que empezó con el branding y urban marketing, ¿no? Con el marketing urbano. De hecho, hay un gran libro, no me acuerdo la autora, pero que justamente el título es How a City in Crisis How a City in Crisis sale al mundo como gran modelo de ciudad global. Y eso fue inevitablemente el caso de Nueva York, que empezó a proponerse como gran destino urbano, y de ahí nace el tema del corazoncito, de I Love New York. Nace de una campaña de Virginia, un estado, Virginia is for Lovers, que Nueva York empieza a implementar. Y de ahí empiezan todas estas políticas de marca ciudad, ¿no? De marca ciudad, y si pensamos a Dubái, por ejemplo, o no sé si habéis visto la campaña de Dubái de Center of Now, ¿no? Si vemos, hace 20 años nadie iba a Dubái. De hecho, para cruzar e irte con un vuelo en Asia, normalmente los apps para hacer escala eran Istambul o el Cairo, nunca Dubái, ¿no? Ahora, inevitablemente, es the center of now, como dice justamente la campaña de hace unos años, ¿no? Intentar poner Dubái en el mapa como gran destino turístico. De hecho, hay quien dice que el gran modelo y el gran modelo, pero sobre todo el gran destino competitor del Mediterráneo de aquí a 10 años no estará en Europa y serán justamente los países del Golfo, ¿no? Cuando hablamos de países del Golfo hablamos de Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, ¿no? Que son el modelo que en ese momento están apostando hacia el turismo y proponen un modelo muy parecido. La Saudi, para lo que le gusta el fútbol, inevitablemente también todo lo que ha pasado en estos últimos veranos con tanta inversión en el fútbol y en futbolista, tiene que ver también con un modelo de sociedad que se quiere abrir al occidente y sobre todo proponerse como gran modelo turístico, sobre todo porque hay una gran cercanía de las ciudades europeas, ¿no? Respecto a pensar que el competidor del Mediterráneo sería mucho más lejos de aquí. Después de ello, de la transición neoliberal, vivimos lo que hemos llamado la crisis, la burbuja inmobiliaria, la crisis del tocho, ¿no? Lo de los subprime, de la crisis hipotecaria de los países, sobre todo en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, que nos llevaron a poco a lo que hemos llamado capitalismo de plataforma. ¿Habéis escuchado hablar de ese concepto? Porque ahora os mostraré seguro que lo que
bichean mucho en Twitter, ya conocen la foto, hemos sido engañados. Hemos sido engañados, nos han hablado de economía colaborativa, pero realmente más de economía colaborativa hablamos de turismo. De capitalismo de plataforma. Y capitalismo de plataforma porque inevitablemente se nos habló de desintermediación, pero hemos ido hacia otro modelo y sobre todo otra entrada para esas empresas. Han empezado a encontrar en toda la digitalización otro modelo de mercado. Y de ahí hemos pasado a hablar de la turistificación de la vida cotidiana. Y os lo pongo en rojo porque trabajaremos hoy un poco sobre estas últimas dos crisis que nos pillan un poco más de cerca, ¿no? Y sobre todo retomando, si alguien está interesado en algún artículo o algo, alguno lo pongo aquí cuando son de alguna publicación conjunta de lo que estoy presentando, pero si tenéis alguna duda o queréis profundizar sobre algo me podéis escribir o también preguntármelo. Y eso tiene que ver también con los baratos de Jason Moore, ¿no? Inevitablemente, cuando hablamos de fuerza de trabajo, alimento, energía y materia prima, hablamos de cómo se ha podido perpetuar el capitalismo y la naturaleza barata de alguna forma, ¿no? Y por eso hemos podido perpetuar y acumular, pensando que los recursos como, ¿no?, la fuerza de trabajo, los alimentos, la energía y la materia prima fuesen completamente infinitos, ¿no? Entonces hemos hablado de turistificación cotidiana porque a poco, ¿no? Nuestro amigo Julen se encontró 4 Airbnb en su propio edificio. Entonces por eso hablamos de turistificación de la vida cotidiana, porque en algún momento y durante muchísimo tiempo los hoteles y todo eso enclave turístico está más relegado en zona muy concreta. No sé si alguien ha hecho backpacking alguna vez o de mochilero en Asia, en algún país asiático. Si vas en las grandes ciudades asiáticas, en Bangkok, en Yakarta, en Ho Chi Minh, en Asia hay este concepto del backpacker area, ¿no? Donde encontrarás la agencia de viaje, la lavandería, el locutorio, los hoteles, a gente que habla inglés, los taxis, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros también en Europa teníamos, no eran backpacker areas, pero eran enclaves turísticos donde encontrábamos, ¿no?, un poco como la zona de hoteles en Cancún, ¿no? Esas zonas completamente enclaves, por eso lo llamamos así, enclaves turísticos, pero a poco se ha ido difuminando y te acabaste encontrando 4 Airbnb en tu propia casa, o por lo menos en tu propio edificio. Entonces ahí hablamos de turistificación de la vida cotidiana. O sea, hemos empezado a encontrar el turismo en zonas, ¿no?, donde no estábamos acostumbrados en tener estos tipos de prácticas y actividades económicas. Y por último, el estallido de la COVID con todo lo que ha sido el vacío turístico, ¿no? El vacío turístico de todos esos lugares altamente turísticos que a poco se han visto de alguna forma en crisis, ¿no?, por esta gran dependencia. De hecho, los países más dependientes del turismo son los países que más sufrieron, ¿no? Hemos hablado que aquí en Barcelona se sufrió muchísimo la crisis. No ha sido lo mismo en otras ciudades europeas donde no eran tan dependientes de la economía turística. Y cuando hablamos de policrisis, hablando de la COVID, por favor. ¿Por qué el Airbnb y las plataformas esas no se pueden considerar intermediarias? ¿O dices que están intentando acabar con el intermediario? ¿Por qué eso no se puede considerar eso? Justo iba a explicar esto, pero lo explico y luego volvemos sobre ello, porque además tenía un par de cositas sobre ello. Porque realmente, eso hacía la broma de hemos sido engañados, ¿no? Nos han dicho que el turismo estaba desintermediando, porque yo para ir a visitar a alguien o ir en alguna ciudad, Nicolás, ¿no?, es tu nombre, y entonces encontraba en Airbnb tu fotito, Nicolás, que era el propietario de algún Airbnb de la ciudad de donde tú vengas o donde vivas. Y entonces realmente lo que nos han hecho creer de alguna forma es que yo estaba entrando en contacto directamente con Nicolás, pero realmente Nicolás y esta fotito de Nicolás era solamente el chico que hace un máster de geografía y para llegar a final de mes y pagarse sus estudios hace check-in y check-out. Y detrás de Nicolás y de ese apartamento turístico hay un property manager o una agencia inmobiliaria que tiene 25 departamentos solo en un barrio de tu ciudad. Entonces realmente lo que pensábamos que podía haber sido una desintermediación,
lo que hacía, entonces directamente entrar en contacto con Nicolás para un Airbnb, o Julen, que es Julen, ¿no? Julen, que es un chofer de Uber, y amigo, le pago directamente a Julen, pero no, realmente no es así, porque lo que está pasando es que le está pagando $50, eso por ejemplo pasa en México con la flota de taxi de Uber, por ejemplo, le está pagando $50 a alguien que tiene una flota de auto enorme. Entonces realmente no estamos desintermediando. Al contrario, hay nuevos intermediarios, y desde el 2008 hay nuevos intermediarios que pero no tenían ningún tipo de fiscalidad, y fiscalización y regulamentación. Eso ha sido el gran problema de Airbnb o de toda esta plataforma. Siempre estigmatizamos a Airbnb como si fuera el único, pero a todo lo que llamamos el capitalismo de plataforma. Porque parecía que nos estábamos desintermediando, pero realmente no era tanto desintermediación como otras empresas, como Airbnb, que además no pagan sus impuestos aquí y lo pagan en otros países, o como Uber, o como Eat2Eat, o como Kangap y todas esas aplicaciones en la esfera por lo menos del consumo turístico. Entonces nos han hablado de desintermediación cuando hubo otros intermediarios que pero no estaban regulados, sin estar regulado, y además con una gran velocidad. Y esa es estos dos conceptos que habéis trabajado y seguiréis trabajando, de gentrificación y turistificación. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos conceptos? Uno tiene que ver en los años 60, gentrificación, con lo que pasaba en la ciudad, en entornos urbanos, pero tiene que ver con políticas públicas. No hay gentrificación que no pase por una política pública, de alumbrado, de cualquier tipo de política pública, ¿no? Cada vez que ves Núñez y Navarro, estamos trabajando por ti, claro que están trabajando por ti, para desalojarte en algún momento, ¿no? Que sea pasivamente o activamente, ¿no? Entonces ahí pasa. Con la turistificación lo que vemos es que está completamente el cambio en manos del mercado. Entonces la ausencia de política pública, lo que ha pasado con Airbnb, la ausencia de política, o Airbnb o todas esas empresas, la ausencia de política pública ha facilitado a que esos intermediarios pudieran trabajar en el mercado y llegar casi a ser monopolio, como en algunos casos. Y luego volvemos en eso si te queda alguna duda. ¿Algo más? ¿Vamos bien? Por favor. Has estado comentando como eso de la política pública en relación a la gentrificación y la turistificación, ¿no? Y que has dicho como que no había gentrificación sin política pública y que la gentrificación muchas veces está motivada por la ausencia, ¿no?, de una política pública. Pero no se puede ver también procesos de gentrificación a través de la ausencia de política pública, ya que en realidad la gentrificación tal como la concibimos es más como un ciclo, ¿no? O sea, para cuando sobre todo se degrada, no hacer política pública también es política pública. Sí, realmente si rizamos el rizo tiene razón, es decir, también la ausencia puede tener que ver con esto, ¿no? Si ahora, siempre digo cuando hablamos con estudiante o alguien que está trabajando estos temas, si hoy en día os vais a dar una vuelta, puede que alguien conozca perfectamente esta zona, toda la zona de Sant Adrià y todo el degrado en este momento que hay, esto es claramente una de las etapas de lo que pasa en los procesos de gentrificación. Por eso se está luego muy cerca del puerto, digamos, del muelle, o sí, podríamos llamarlo puerto, de Badalona. Justamente hay muchísima nueva vivienda que apunta hacia una elitización del barrio. Entonces, sin duda, si rizamos el rizo, también la ausencia, por ejemplo, el dejar, por ejemplo, un barrio para que de alguna forma se abra en un segundo momento a la especulación, también puede ser esto. Pero inevitablemente lo que vemos, y hay muchísima interdependencia entre estos fenómenos, cuando vemos que el capital turístico también necesita de política pública y necesita de barrios gentrificados donde, y ahora os pasaré algunas fotos, ¿no? Donde a poco empezamos a tener brunch, empezamos a tener ¿no? esta conversión, los menús en inglés, y nos abrimos a estas residencias temporales. Ese capital turístico necesita también política pública y necesita también lugares de alguna forma elitizados, ¿no? Algunos lugares, sobre todo retomando el concepto de neohigienismo y de la higienización, ¿no? ¿Os suena como concepto?
El concepto de la higienización que tiene que ver también con otro tema que hoy en estos días y en estos meses estoy escribiendo sobre la insonorización de alguna forma, ¿no? En Barcelona ha pasado mucho, la insonorización de la plaza, con todos estos sonómetros, ¿no? Porque eso va hacia una higienización, y la higienización de nuestra plaza, de nuestra calle, ¿no? de los espacios urbanos, inevitablemente abre a esos capitales y abre a otros procesos, y son procesos relacionados con no solamente la elitización, pero con cómo de alguna forma lo que queremos es reproducción económica en espacios urbanos y no queremos reproducción social, ¿no? El gran ejemplo, cuando doy clases de antropología urbana y se pone, seguro no soy uno de muchísimos y muchísimas antropólogas y antropólogos urbanos que utiliza esta foto que hemos visto aquí en Cataluña, ¿no? Prohibit jugar a la pilota, ¿no? Y abajo, ¿no? Don't sense droguem, ¿no? Esta foto que se hizo viral, ¿no? O sea, no se puede jugar a la pelota, entonces, ¿qué hacemos si no podemos utilizar los espacios? Si no nos podemos de alguna forma apropiar de los espacios. Eso sería lo que en algún momento Lefebvre nos decía respecto también, y no solamente, retomado también por Arvid, del derecho a la ciudad, de hacer y rehacer la ciudad, de alguna forma. Y este hacer y rehacer la ciudad va en contra de este higienismo, a esta ciudad higiénica, ¿no? Esta ciudad higiénica donde tenemos picanes, porque hay que inevitablemente abrir a que podamos, a que la mascota puedan tener en espacios urbanos esos tipos de espacio para ellos, pero al mismo tiempo no hay baños públicos, o te ponen, no hay baños. ¿Por qué? Porque el espacio no es para estar, el espacio es para consumir, ¿no? Eso es lo que nos hablaba Henri Lefebvre respecto a la producción del espacio, de alguna forma. No sé si he contestado tu pregunta o... Entonces, cuando hablamos de policrisis, inevitablemente en este entorno, es que no podemos entender una crisis y la otra. Y por eso ahora parece que hay otro buzzword, ¿no? Como se dice en inglés, una palabra de moda. ¿Por qué creéis que hubo ébola? ¿Hay algún mexicano o mexicana? No. Bueno, H1N1. Que México fue un temón y vivieron una crisis sanitaria muy importante en su momento. Ébola, la COVID, son enfermedades animales que saltan al humano, ¿no? Al ser humano. ¿Por qué creéis? No tengáis miedo de equivocaros o decir algo que no es. Uh-huh. Perfectamente. Somos muchos y tienen mucho que comer con nosotros. ¿Había alguien más que levantó la mano o no? Y entonces, inevitablemente, uno de los temas, como tú bien dices, es la deforestación también. Entonces, estos regímenes socioecológicos donde lo que estamos acumulando by extinction, ¿no? Acumulamos por extinción. Entonces, no podemos entender la crisis sanitaria si no entendemos la crisis climática. Y no podemos entender la crisis climática sin entender la crisis de la financiarización y lo que está pasando con el capitalismo financiarizado. Porque al final, cuando hablamos de crisis financiera y pensamos en la financiarización de la economía, hablamos, por ejemplo, de todos estos grandes almacenes donde están todas estas baterías, habiendo extraído plusvalía de zonas naturales alrededor del globo, donde la financiarización tiene mucho a que ver con la crisis climática, y la crisis climática tiene mucho que ver con la crisis sanitaria, y así podríamos seguir. Entonces, inevitablemente no podemos no podemos entender una crisis sin entender la otra. Entonces hay una interdependencia, y por eso hablamos de policrisis. El primero que habló de policrisis fue Edgar Morin, ¿no? Y hablaba de polycrisis set representing interlocking and overlapping crisis, ¿no? Como esta crisis que se sobreponen de alguna forma, ¿no? Y luego, con Adam Toots, que es un historiador de la Universidad de Colombia, nos empezó a hablar de, inevitablemente, hay una coincidencia entre estas diferentes crisis. Lo que sí no sabemos muy bien, y esto sí que tenemos que estudiarlo,
es cómo interactúan, ¿no? ¿Cuál es esto que estaba explicando ahora, pero entrar mucho más en profundidad? ¿Cómo interactúan estas crisis? ¿Cómo una se alimenta de la otra? Y luego lo que os comentaba antes de esta autora, además este libro estaba traducido en catalán, para los catalán parlantes, en castellano y en inglés y en mucho más idiomas además. ¿No? Ella epochal crisis, ¿no? A nivel de economía, de política, de sociedad, de ecología, ¿no? Public health, y tiene que ver con una metástasis de alguna forma, donde la base son estos regímenes de acumulación socioecológica, donde para reproducir el capital lo que estamos haciendo es extinguiendo no solamente a nivel ecológico, pero a nivel social también, vida, ¿no? Donde lo que pasa inevitablemente son, y lo que estamos trabajando ahora con varios colegas, en esta idea de zona de sacrificio, ¿no? Que al final los destinos turísticos acaban siendo zonas de sacrificio. ¿Quién es de Barcelona ciutat, más o menos? Que no, bueno, ciutat, bueno, 2 o 3. ¿Paseáis por la Rambla? ¿Por qué no paseáis más por la Rambla? Es horrible, llena de turistas. Y de alguna forma acaba siendo una zona de sacrificio. Son zonas que sacrificamos en nuestras ciudades, ¿no? Un londoner no pasa casi por Covent Garden, tal vez por Covent Garden puede ser, pero por Trafalgar, a menos que no tenga algo, ¿no? O Piccadilly, y así podríamos ir analizando varias ciudades. Hay inevitablemente zonas de sacrificio, donde dejamos la reproducción social por una reproducción económica. Entonces ahí es donde no paseamos más. Pero ahora os haré otra pregunta, no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con la Rambla. ¿Crees que...? Sí. Sí que pueden coexistir, claro que sí. ¿Creéis que un lugar como la Rambla pueda llegar a ser auténtico? Y ahí, como antropólogo, difiero. ¿Por qué digo eso? No pensaba de comentarlo eso porque no venía al cuento, pero como no justamente se decía horrible o porque solo hay turistas, pero al final, ¿qué es la autenticidad? ¿No? En turismo también o en geografía cultural, ¿qué es la autenticidad? La autenticidad es una construcción social y además todo inventado, ¿no? Historiadores nos hablaban de la tradición inventada, cualquier tradición inventada. Las religiones son un invento, pero realmente hay cosas que nos parecen más auténticas que otras, ¿no? Pero eso depende de la construcción, inevitablemente de la construcción social. Y entonces inevitablemente la Rambla es auténtica de una Barcelona turística, de una Barcelona zona de sacrificio de alguna forma. Una Barcelona donde la elitizamos tanto que durante 4 meses dejamos la playa completamente a la merced de una élite y de una competición deportiva completamente elitista, y entonces inevitablemente acabarán esos lugares siendo auténticos, por paradójico que sea. ¿Crees que se podría revertir esta situación y, por ejemplo, las mismas vecinas se reapropiaran de este espacio y lo dotaran otra vez de autenticidad? Sin entrar de nuevo en el tema autenticidad, porque la autenticidad es una construcción social, pero si pensamos en la reapropiación de esos espacios en la COVID, por ejemplo, durante la crisis de la COVID, no sé si os acordáis estas imágenes de la Plaza Real con los niños jugando, toda la plaza completamente demercantilizada con todos los dibujos. Yo tengo un montón de fotos de toda esta plaza donde se volvió a jugar, se volvió a tocar, se volvió a desinsonorizarla, ¿no? De alguna forma, en algunos momentos. Entonces sí que puede, una gran lucha en estos días que parece, aunque atento siempre con nuestro amigo Colboni que te puede sacar el conejo, pero parece que no van a repetir la Copa América, ¿no? Entonces eso inevitablemente es una gran conquista de alguna forma, vecinal, gracias también a los movimientos sociales y a todos los movimientos y a la gran manifestación que hubo hace 2 semanas, más o menos, sí, el fin de semana, el domingo, no me acuerdo el día, de hace 2 domingos, ¿no? Entonces sí que hay, inevitablemente, hay lugares de reapropiación, claramente son mínimos respecto a la voracidad y a la voracidad del sistema capitalista respecto a estos arreglos espaciales y a cómo mercantilizamos los comunes, ¿no? Porque al final es esto.
¿no? Mercantilizar los comunes. Cuando hablamos de bienes comunes, hablamos del paisaje, de los espacios, ¿no? De la propia vida cotidiana. Bien. Y aquí justamente lo que venimos trabajando, tenemos una versión también de ese artículo en una otra revista que es en castellano, donde justamente hablamos, retomando algunos conceptos de grandes autores. Os explicaba antes de Nancy Fraser, de Capitalismo Caníbal, ella utiliza en esos regímenes de acumulación, utiliza esos dos conceptos de expropiación y explotación, porque inevitablemente explotamos, ¿no? Explotamos a nivel de fuerza de trabajo en esos lugares turísticos, la mano de obra, pero también hay expropiación simbólica y física de espacios que a poco vienen cedidos a esta reproducción económica y turística. Pero al mismo tiempo luego hay otros fenómenos, ¿no? Como retomando Richard Sennett y su libro Expulsiones, ¿no? Pensemos por ejemplo al tema de la vivienda, que la sustitución de la vivienda y la expulsión de alguna forma, y cómo generamos y pensamos en estos lugares, en esos espacios que a poco ven procesos y dinámicas de expulsión hacia no solamente los turistas, hablamos de una elitización, ¿no? Hablamos de esos procesos donde poco a poco, expats, residentes temporales, estudiantes internacionales que tienen inevitablemente más poder adquisitivo del lugar donde van, que tienen una posibilidad de asumir ciertos costes, y entonces hay estos procesos de expulsión. Así como un proceso de extracción de plusvalía de los cuerpos, ¿no? Porque al final se trata de eso, extracción de plusvalía de nuestro cuerpo, pero también extracción de plusvalía de estos espacios, ¿no? Que al final acaban por ser mercantilizados. Entonces, lo que sucede con estos regímenes de acumulación es que hay momentos donde estallan algunas crisis y son fundamentales para repensar los modelos turísticos y repensar cómo podemos y cómo hacemos para poner en práctica lo que David Harvey nos hablaba respecto a los arreglos espaciales, que con este máster, y si alguien viene del grado de geografía, tendréis que ya tener en vuestra mochila bien claros, ¿no? Pero hoy os mostraré un par de casos sobre estos arreglos espaciales, por qué es tan importante en la propia reproducción de un capitalismo financiarizado, de un capitalismo neoliberal, de tinte neoliberal, la idea del arreglo espacial. Porque en el 2008, inevitablemente, aquí os puse también el caso de América Latina y algunos libros, y sobre todo, ¿no? Nosotros aquí conocemos... ahora no lo he puesto, pero Uber Eats o Globo, ¿no? Pero ¿hay algún colombiano, colombiana? Rappi en Colombia es el gran competitor de Globo, ¿no? O en Guatemala en algún momento intentó entrar Globo, pero hay, ahora me acuerdo la otra empresa, pero hay otras empresas donde a poco tomaron el monopolio de lo que venimos a llamar capitalismo de plataforma, esta turistificación de la vida cotidiana. Y a poco nos hemos llenado de esas aplicaciones en nuestros móviles. Nadie de vosotras y vosotros tenía estas aplicaciones antes del 2008-2009, ¿no? No existían, ¿no? Meta, que ahora se llama Meta, ¿no? No existían, empiezan a surgir a partir del 2008, a partir del capitalismo de plataforma, porque de alguna forma el 2008 viene a ser un arreglo espacial. Salimos de la crisis con más turismo, salimos de la crisis con más turismo y con más tecnologización o tecnologización o más digitalización, ¿no? Esta edad digital, ¿no? Los tiempos digitales que a poco han conseguido fijar el capital en otros espacios simbólicos y también físicos. Y por eso hablamos de turistificación de la vida cotidiana. Por eso, inevitablemente, ¿no? Nos encontramos con Booking, con no solamente los turistas, nos encontramos con estos bloggers. Si alguien ha trabajado en una recepción de un hotel o un restaurante,
Si hubieseis trabajado en algún momento, os llegaba, hola, soy Claudio, un blogger napolitano súper conocido, tengo 20.000 seguidores, 20 millones de seguidores, si me puedo quedar 2 noches gratis, te saco 4 historias de Instagram y un vídeo de YouTube. Entonces nos encontramos no solamente con turistas, nos encontramos con estos brokers que han hecho también que lugares a poco se volviesen turísticos, ¿no? Entonces, un lugar se vuelve un destino también a partir de esta agencia, ¿no? Capacidad de agencia, capacidad de transformar como seres humanos que tenemos, como sujeto político, y a poco hemos hablado de turistificación de la vida cotidiana. A partir del 2008, con cómo hemos fijado la crisis. Porque cuando hablamos de crisis, creo que aquí ese era lo que os decía antes, ¿no? Que hemos sido engañados, porque se nos hablaba de economía colaborativa y de desintermediación, cuando realmente lo que hemos visto es que era una nueva intermediación y era más que intermediación también una forma de tener poca regulación por esos nuevos players en el mercado turístico. Y aquí os menciono este autor, gran antropólogo económico, que se murió hace poco y escribió varios libros que son una obra maestra. Entre los últimos 3, por lo menos, son esto de Utopía en la Norma, otro es Trabajos de Mierda, Bullshit Job, que no solo trabajos pensamos, él consigue darle la vuelta y dice, normalmente pensamos que en el sector público hay muchos trabajos que no sirven, pero realmente hemos generado muchísimos trabajos que no sirven a nadie, también en el sector privado. Y entonces uno se preguntaría, ¿cómo puede ser que un empresario pague a alguien para algo que no sirve? Pero pensar a todos esos cargos intermedios, al supervisor, del supervisado, del coordinador, de los coordinadores, ¿no? Entonces, en ese libro que es Bullshit Job, hace esta distinción entre shit job y bullshit job, que sería trabajo de mierda y trabajo basura, la traducción, que no es tan feliz. Pero respecto a los trabajos que son muy explotados, pero son útiles y necesarios para nuestra sociedad, y lo hemos visto durante la COVID, por ejemplo, todos esos trabajos súper necesarios y por lo menos se han empezado a visibilizar, y otros trabajos que de alguna forma no tienen un gran sentido, ¿no? Y por otro lado, él nos hablaba de la tecnología, la estupidez de la norma y sobre todo de toda la burocratización. Si escuchamos a la mayoría de los políticos, de los 2 bandos, de los 3, 4 bandos, de cualquier bando, nos hablarán de la desregularización, ¿no? Necesitamos desregular, simplificar. Sobre todo hacia la derecha siempre más nos hablan de esto, ¿no? Que tenemos que desregular, cuando nunca hemos sido tan burocráticos. Todos esos cookies, acepta, publicidades, todo lo que damos cada momento, todo lo que estamos firmando, ahora te tuve que firmar pero más allá de eso, ¿no? Todo lo que firmamos, y ahora ya el papeleo no consiste solo en firma, consiste en todos esos clics que estamos dando. Ese es un alto tazo realmente de burocratización de nuestra sociedad. Somos una sociedad muy legible, ¿no? Muy legible porque de alguna forma se sabe todo de nosotros a partir de nuestra huella digital. Entonces nos hemos vuelto inevitablemente muy burocráticos. Y entonces habla, de alguna forma, hace un poco, ¿no? Lo hace de forma provocadora de ese secreto placer de la burocracia, ¿no? Y habla justamente de esos modelos, y por eso lo aplico también al capitalismo de plataforma, porque hablamos de una burocratización y de ese capitalismo de plataforma que a poco se ha vuelto con nuevos intermediarios que no estaban regulados. Y quizás no hablan de regularización, de desregulación, porque básicamente quieren eliminar todo este tipo de regulaciones burocráticas para ser aún un capitalismo más bestia con las personas. Totalmente. Si pensamos a los modelos en este momento de extrema derecha, justamente nos están por lo menos mostrando esto, ¿no? La resignificación del concepto de libertario que hace Milei, que era un concepto que venía del anarquismo realmente, ¿no? El concepto de libertario
de este sector, cuando él nos hablaba en su campaña electoral, no sé si alguien ha seguido y tal, de la casta, y realmente era un desregular, pero un desregular ¿para qué? Para concentrar siempre más el capital en manos de muy pocos, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Sobre todo en Argentina, pero no solamente, o con otros modelos políticos alrededor del globo, que realmente nos están diciendo, sobre todo hacia modelos neoliberales, de desregular la economía. Y desregularla significa inevitablemente debilitar los aparatos del Estado, como diría Foucault, ¿no? Los aparatos del Estado que hacen que de alguna forma nuestra vida pueda tener algunos tipos de derechos básicos y sobre todo regulares. Pensemos al caso de la vivienda, entre ellos, que es el gran tema que tenemos hoy en día a nivel político en la agenda. ¿Duda, preguntas, reflexiones? ¿Vamos bien? Entonces nos hemos poco a poco encontrado con estas nuevas formas de viajar, con todas esas aplicaciones que han entrado en el transporte de la ciudad, los trenes más baratos con comparte tren, cambiar billetes, alojamiento, transporte, comida, guía, todo el modelo Gritters, que lo que ha hecho ha sido debilitar y sobre todo precarizar todo el sector de los guías, ¿no? de las guías. En América Latina se utiliza mucho el concepto de guianza, ¿no? Pero de las guías y la idea de experiencia, ¿no? La experiencia y nuestros amigos de Airbnb que nos dicen de vivir como un local, ¿no? Live like a local. Pero al final las casas, sí, es el lema que tuvieron durante mucho tiempo. Live like a local, ¿no? Pero realmente live like a local en departamentos y en pisos de IKEA, que son todos iguales, en Edimburgo, como en Barcelona o en Lisboa, ¿no? Pero la idea de vivir como un local, de esta turistificación de la vida cotidiana. ¿Qué hemos visto? Que a poco hay fronteras borrosas. Hay máster donde hay italianos, latinoamericanos, colombianas, catalanes, probablemente alguien más del Estado, y en nuestros propios máster de esta Santa Casa, ¿no? Inevitablemente nos abrimos a estudiantes internacionales, nómadas digitales, la idea de los expats, de estas residencias temporales, de los lifestyle migrants, ¿no? De los migrantes por estilo de vida, South Worker, ¿no? Entonces son fronteras borrosas, ¿no? Pensar que, por ejemplo, en antropología se trabaja mucho, pero no solamente, todas las ciencias sociales, la idea de romper esta dicotomía, ¿no? Que es un turista o un local, ¿no? Porque aquí si hay alguien de Latinoamérica, nuestra compañera de Colombia, en ese momento igual a poco se va sintiendo como una local, a poco, pero vendrá alguien de Colombia a visitarla y acabará haciéndose selfie en la Sagrada Familia con lo que te vendrán a visitar. Aunque luego el día siguiente estarás con tu compañero de máster, o sea, no, hacemos por la Rambla, es muy turística, ¿no? O nos vayamos en ese lugar muy turístico. Entonces hay estas identidades que son ambivalentes de alguna forma en estos contextos, en estas ciudades globales. Y en estas ciudades globales, como decía Saskia Sassen, ¿no? En los 90. Entonces hay nómada digital, migrante por estilo de vida, la idea, y eso lo tomo justamente hace poco que estuve en Colombia, que está bombando la idea de los co-living, ¿no? De co-living, y parece que te lo están vendiendo como es un lugar súper, ¿no? Súper bacano, porque tienes el gimnasio, tienes el bar ahí arriba. Realmente estamos precarizando la vida, porque no te puedes permitir una casa tú solo, y entonces y te vas a vivir en habitaciones muy chiquititas. Y eso a poco será el modelo que se nos viene en ese sentido, ¿no? Que al no poder llegar a tener una vivienda digna, nos inventamos el co-living. Como no puedes tener tú solo un despacho como geógrafo, como demógrafo, como consultor, tendrás un coworking. Será más sexy, más catchy, pero realmente porque no te puedes pagar una oficina, un despacho, y lo compartirás y será mucho más accesible. Entonces, a poco lo que hemos visto para ir terminando y dejar un poco que haya debate y si hay cuestiones que tocado que podemos tocar. Hubo varios tipos de crisis, no es algo nuevo tener crisis, ¿no? Pensar a los monocultivos, ¿no? A nivel de agricultura. De hecho, se empezó a hablar de overtourism en inglés
retomando la idea de overfishing, de la sobrepesca, que eran otras crisis de sobreacumulación de una actividad, de un producto, de un recurso, una sobreacumulación y una sobreexplotación de algún recurso o producto, ¿no? Agricultura intensiva, ganadería intensiva, la burbuja inmobiliaria, el sobreturismo o el overturismo con turistificación y la crisis de inmovilidad inducida por la COVID. Entonces no es la primera vez. Inevitablemente lo que hemos visto que en esta crisis no son solo eventos epocales, son crisis en el propio sistema capitalista para poder hacer qué, para poder seguir reproduciendo desigualdades, porque las desigualdades son la clave para poder concentrar el capital en manos de siempre menos personas y menos personas, menos empresas, o menos concentrar el poder en manos de pocos. Entonces lo que hemos visto, y muchas veces parecía que el problema era la saturación, ¿no? Esta foto muchas veces se ha simplificado la idea del overtourism, de la turistificación, con esta cola en la Rambla o en el Louvre o el Blue Lagoon en Islandia lleno de gente, son unas aguas termales, una spa en Reykjavik, en Islandia, muy conocida, se hizo viral varias fotos, o la foto del Himalaya con toda esa cola de gente, no sé si la viste en algún momento, y parecía que el problema era esto, ¿no? Pero aquello era solo la punta del iceberg, realmente. Lo que hay detrás son cosas que nos deberían interesar como ciudadano, como geógrafa, como geógrafo, como científicos sociales, de qué hay detrás, por qué hay tanta desigualdad, por qué somos tan desiguales, por qué hay tanta desigualdad, porque inevitablemente la concentración del capital y los beneficios de poco necesitan esta desigualdad para poder reproducirse. Y entre varios temas es la financiarización de la vivienda. ¿Por qué hablo de financiarización? Cuando hablo de financiarización, hablo de cómo, por ejemplo, en el caso de la vivienda se vuelve un activo, ¿no? Decir, bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado? No, quiero comprarme un piso, un amigo o alguien de familia o nosotros mismos, porque es una inversión, ¿no? El piso como una inversión. Porque al final la vivienda acaba siendo un activo financiero. Un activo financiero, pero es una especulación, porque de alguna forma, ¿dónde está ese dinero? No existe. Pensar, por ejemplo, a General Electric. ¿Habéis escuchado hablar de la General Electric? Es una de las grandes empresas estadounidenses que hace petróleo y aceites, óleos y de combustión, de las grandes multinacionales. Hace varios años salió una noticia que ya su riqueza no tiene que ver con lo que producen, cosa que había sido durante décadas, pero con todas sus operaciones en bolsa y en las stock options que tenían. Y de alguna forma lo que nos está diciendo una noticia de ese tipo es que ya no se gana más con lo que produce, pero con lo que se está especulando de alguna forma. Por eso hablamos de financiarización, como en el caso de la vivienda. Pensar que, por ejemplo, la gran empresa turística, o así, en Barcelona o en el Estado español, no es ni un hotelero, ni restaurantes o empresa de experiencias turísticas. Es Blackstone o BlackRock, que es un fondo buitre de real estate business, ¿no? De vivienda y de empresas inmobiliarias, ¿no? Capital e inmobiliarios. Inflación y pérdida del poder adquisitivo, dependencia de macroeventos, inversión extranjera, lo hemos visto con la Copa, con la America's Cup, o lo hemos visto también con Louis Vuitton, ¿no? Hemos dejado 10 años después que se privatiza el Parque Güell, 2013 se privatiza, octubre de 2013, casi 10 años después, lo que hacemos es privatizarlo, no solamente para los turistas, le damos una vuelta de tuerca todavía más compleja y aberrante. A una gran empresa como Louis Vuitton cerramos el parque por 3 llama Louis Vuitton, que financiaba el America's Cup, ¿no? Entonces esas grandes inversiones y dependencias que tenemos de esos macroeventos, la privatización de los espacios públicos. Manuel Delgado, antropólogo de la UB, habla hace años de la idea de espacio público como un invento del giro neoliberal, desde el momento neoliberal que empezamos a higienizar estos espacios y pensar esos espacios públicos como un espacio para la clase mediana, la clase media, y no como un espacio para vivirlo, un espacio para consumir de alguna forma. Top versus top, gentrificación comercial. Eso sería
Tourist Oriented Business versus Resident Oriented Business, ¿no? Esta gentrificación comercial, cómo vamos hacia un modelo de monocultivo turístico, pero sobre todo una gran dependencia también de los comercios turísticos. Entonces, en esta zona de sacrificio encontramos siempre más esto, ¿no? Desigualdad de género en los regímenes laborales, precarización y estacionalidad, y luego otro tema, porque tiene que ver con la teoría marxista de la teoría del valor y del capital. ¿Hay antes el capital o el trabajo? Está clarísimo que antes el trabajo es lo que genera capital. Entonces está aquí, abajo del todo del iceberg, con otro concepto relacionado que gracias de forma provocadora, gracias a Mariano Rajoy en el 2012 y su ley de externacionalización, hemos visto un gran problema en los hoteles, por ejemplo, del Estado español, ¿no? Que han empezado a externalizar el trabajo hotelero. Entonces, a poco el trabajo hotelero, lo que sucedía, que no estaba ya contratado por el propio hotel, estabas contratado por empresas externalizadas. ¿Qué ha generado esto? Más precarización, más fragmentarización del trabajo, precarización de la vida, ¿no? Hace poco hicimos un trabajo y estamos con un proyecto para ver los regímenes laborales en empresas como Amazon, ¿no? Y entonces nos decían los trabajadores de Amazon, entre varias cosas, que Amazon era una empresa antisindical, porque le cambiaba siempre los horarios para que no se juntaran en el mismo día laboral y en el momento de espacio de break durante más de un par de días, porque si no eso podía generar de alguna forma, ¿no? La base para que de a poco se pudiesen reivindicar derechos y sindicalizarse. Entonces, ¿qué ha pasado con todo eso? Ha pasado que hemos visto mucha tecnocracia para resolver. Arreglos espaciales, descentralizar, como el caso de Venecia. ¿Quién son y las amigas o los amigos italianos? ¿De dónde sois? Ah, justo de Venecia, mira, me lo sentía. No, el tema de cuando en Venecia se intentó poner los tornos, ¿no? Los gates para entrar, que luego lo sacaron el Comitato No Grandi Navi y el Reset, que es otra organización veneciana, ¿no? Y realmente descentralizamos, pero lo que ha pasado, y ella os lo contarán en los cafés en las próximas semanas, meses, que al final Mestre, que la ciudad, como si fuera nuestro LH, porque no es el Hospitalet, es LH, marca ciudad, para que estos barrios obreros y barrios de trabajadores se vuelvan de alguna forma trendy, como Brixton, o podríamos tener muchísimos ejemplos, ¿no? Mestre a poco ha empezado a tener presión, y sobre todo también de todos estos commuters que van y vienen de otras ciudades porque no pueden vivir más en la ciudad, que es nuestra presión que tenemos en todos los trenes y cercanías, rodalíes. Dispersión, deslocalización, decongestión, pero eso realmente no es resolver el problema. Esto es arreglar el problema al corto plazo, pero seguir creciendo en otros espacios o en otros tiempos, como el caso de la desestacionalización. Desestacionalizamos. Desestacionar no es una solución. Desestacionalizar es una solución para seguir creciendo en otra época del año. Tener el Mobile Congress en febrero no es bueno, porque así no lo tenemos en julio y así no tenemos mucha presión de la ciudad. No, eso es solo crecer en otro momento del año. O diversificar, turismo de nicho, ¿no? Y de turismo de nicho no es un error, de turismos, ¿no? Como ese gran abanico de prácticas turísticas. Y en esta práctica turística, sobre todo de consumo, lo que estamos viendo es un turismo de lujo, y lo que debería haber puesto aquí, pero seguro que lo habéis escuchado, el turismo de calidad. ¿Qué es la calidad? Alguien que te gasta más, menos personas. Realmente hemos visto, y hay muchísimo estudio de máster y tesis a poco que van saliendo, de cuanto más gastas y eres un turismo de calidad, puede llegar a tener mucho más impacto, sobre todo porque no estás descentralizando y no estás redistribuyendo la economía, ¿no? En ningún lugar está escrito que unos backpackers o mochileros tendrán un impacto mucho mayor a nivel de impacto negativo que unos turistas que se hospedan unos días en el Hotel W o en un 5 estrellas, ¿no? Entonces, esa idea
el turismo de lujo y la elitización de la oferta, de alguna forma llegar a ser muy dañina para nuestras ciudades, porque lo que hace es implementar y promover muchas más desigualdades de las que ya tenemos. Y luego el tema de la política fiscal y turística, de las tasas, pensando que las tasas lo resuelve, ¿no? Bueno, tasamos la fiscalidad turística. Ahora se está hablando aquí muchísimo de fiscalidad turística porque subimos la tasa turística, o en Venecia todo el debate de los 5 euros para entrar en la... No apagues, ¿eh? Ah, vale, ve. Vale, merci. Entonces la política turística, como el caso de Venecia, de los 5 euros, no acabarán habiendo. De hecho, no hubo menos turistas en Venecia por los 5 euros que tú le puedes poner de impuesto. Y al final, ¿dónde van a acabar estos 5 euros? Muchas veces para promover la propia ciudad, que es lo que ha pasado aquí durante muchos años. Por último, el gran error aquí para geógrafas y geógrafos que os lanzáis a trabajar en estos temas, ¿no? El error de la P. Hemos promocionado lugares, ¿no? Una playa bonita, ¿no? Y pienso, nuestra amiga colombiana aquí como caso, Palomino, ¿no? Una playa, Palomino, una playa que se empezó a turistificar, como para todos los otros amigos y amigas que hay aquí de América Latina, o Manco en Perú, o Montañita en Ecuador, o Canoa Quebrada en Brasil, estos lugares que en algún momento tienen algo de atractivo, y en lugar de planificarlo lo que hacemos es promocionarlo, ¿no? Y luego pensar que gestionar lugares turísticos sea lo mismo de gobernarlo, y no, hay que gobernar, tenemos que hablar de gobernanza turística, de monitorear, para que luego la planificación y la gestión sean parte de un proceso de mayor alcance y sobre todo a largo plazo. Y por eso en estos años justamente aquí se ha pasado a nivel de movimientos sociales a hablar de sostenibilidad a decrecimiento. Eso es uno de los movimientos más importantes que hemos tenido en Europa, aquí en Barcelona, que luego abre al movimiento SET en ciudades del Mediterráneo, y ellos empiezan en el 2015 hablando de turismo sostenible en su título, y ahora justamente hablan de crecimiento turístico, no tanto de sostenibilidad turística. Algunos ejemplos de esto que os mostrabas, de estos arreglos espaciales, ¿no? El caso de Ámsterdam, no sé si alguien ha estado en Ámsterdam en algún momento. ¿Te acuerdas tú de Ámsterdam? No sé si los has visto cuando todavía estaba en el museo. O... ¿Has visto? Vale. Porque eso fue un claro ejemplo, ahora no está ni en Ámsterdam Norte, fue un claro ejemplo de turistificar Ámsterdam Norte, que es una zona, como sería el LH aquí, ¿no? Una zona creativa con el DGTL, ¿no? Donde están todos los creativos. Me acuerdo que cuando estuve de estancia en Holanda sacamos fotos de todas estas imágenes. O sea, if you are an artist, si eres un artista y quieres un estudio, puedes venir aquí en Amsterdam North. Entonces, estos arreglos espaciales, aquí en ese momento, cuando había en Museum Plain, se hablaba de Uber Tourism, y lo mueven en Amsterdam North como si este arreglo pudiera arreglar realmente lo que estaba pasando en la ciudad de Ámsterdam. O con las campañas del Kansai Tourism Bureau en Japón, que nos hablan de intentar portarnos mejor on the street, at the market, in the temple. Y eso tiene que ver mucho con la responsabilidad del individuo. Eso nos ha pasado en nuestra sociedad, de alguna forma, con esta politización de los individuos. En lugar de pensar, ¿no?, en las dinámicas estructurales de poder y que generan desigualdades, lo que estamos haciendo es decir, tú serás una turista responsable, no intentar cambiar el modelo. Tú tienes que hacer la reciclada y reciclar bien, porque si no reciclas, tú eres uno de los drivers, de los factores que genera el cambio climático. Y no, por ejemplo, pensar en política para empresas que generen menos plástico, por ejemplo, ¿no? Y pensar a cómo estamos politizando el turista o el consumidor. Otro ejemplo es el PWAT, que en algún momento probablemente
lo habéis visto o lo veréis, que lo que ha hecho fue por la primera vez introducir el concepto de crecimiento, pero lo que generó fue una red espacial, porque ahora nos encontramos con una expansión de licencia, pero sobre todo también las que no tienen licencia, los apartamentos turísticos ilegales, fuera del centro. El caso del Hospitalet, que empieza con la marca LH, o lo que está pasando en Sant Adrià y Badalona, es clarísimo de esta descentralización. Y cuando pasa esta descentralización, lo que vimos en varios periféricos es que justamente que nuestras magdalenas se transforman en muffin y que empezamos a ver los menús en inglés, que en sí no tendría por qué ser un problema. Hay que ser ciudades claramente abiertas a tutón, ¿no? A todos y a todas. El problema es estos fenómenos, como se explicaba antes, tomando la referencia de Nancy Fraser de Saskia Sassen, esos procesos de expropiación, explotación, extracción y expulsión. Por último, el caso de la tasa turística, ¿no? Esa es una foto de la última Merced, ¿no? Y entonces la pregunta que os hago, que nos tendríamos que hacer, ¿realmente necesitamos la tasa turística para organizar la Merced? ¿O realmente los impuestos que pagamos podrían pagar un festival como la Merced y el impuesto turístico tendría que ser dedicado para otras cosas? Entonces aquí lo que vemos es muchísimo greenwashing o social washing, si así queremos llamarlo, ¿no? Donde con este logo el Ayuntamiento de Barcelona muestra dónde se está revirtiendo el impuesto turístico, ¿no? O esos tipos de ejemplo donde lo que estamos haciendo es politizar el individuo, que sin duda es importante, pero nos estamos olvidando de las dinámicas estructurales que tendríamos que tener en cuenta. Reducir el plástico en solo uso, ¿no? Todos esos que te dejan sentir de alguna forma un terrorista ecológico. Utiliza en un hotel 2 veces y te olvidas de poner la toalla para que no te la cambien y te sientes culpable como tiene que ser, pero no se trata tanto de eso, es como probablemente en plena este mismo hotel que nos decía y que te dejaba sentir como un terrorista ecológico, tenía la piscina completamente a tutiplén, cuando aquí durante todo el verano y en las Baleares hemos tenido un problema de sequía importantísimo, ¿no? O estas empresas, ¿no? Como Ryanair, y eso me pareció súper interesante, Ryanair, que además, si hablamos de sostenibilidad social respecto a derechos de trabajadores, no tiene nada de sostenible, pero se muestra como una empresa que genera menos impacto ecológico, ¿no? O toda esta parafernalia de gamificación para utilizar en Estocolmo la escalera eléctrica y que te la ponga un piano, o que pueda reciclar, ¿no? O que no tire la colilla en el suelo. Por último, lo que hemos visto en el 2020, lo que estamos viendo es esta sustainability fix, ¿no? Macías hablaba mucho de ello también, Macías Blázquez de la Universidad de Baleares, hace ya muchos años, ¿no? De cómo la sostenibilidad acaba siendo un arreglo espacial, no solamente espacial, simbólico, para mostrar que nos estamos interesando a la sostenibilidad y de alguna forma sacarle un provecho a nivel de mercado. Una brecha de desigualdad estructurales con todo lo que tiene que ver con el turismo de proximidad, no, Nomad Cruise, ¿no? No sé si sabéis que hay un Nomad Cruise que sale aquí de Europa y cruza todo el océano y llega a América Latina todos los años, justamente ahora está haciendo siempre más por todos los nómadas digitales que quieren ir del otro lado y pasar, digamos, el año en lugares donde haya mejor clima, ¿no? Los Bitcoin, el ESG como nuevas certificaciones de sostenibilidad dentro del marco de la Sustainability Fix. Lo que hemos visto después del 2020, inevitablemente hemos salido de nuevo de otra crisis con más turismo. Nunca habíamos alcanzado estos récords. Y en el 2023 hemos tenido los récords a nivel mundial de aviones. O sea, que seguimos resolviendo crisis con más turismo. Y por último, ¿no? Lo que estamos viendo ahora y lo que se nos pone sobre la mesa y en la agenda política son estos nuevos nichos de mercado. Estamos hablando de turismo de proximidad, IMA, creo que la tendréis en clase en algún momento,
alguna sesión, es una de las grandes expertas aquí en estos años y ha trabajado muchísimo sobre turismo de proximidad. ¿Qué es la proximidad? ¿Cómo podemos salir de la Ima Díaz? ¿Cómo podemos tener cómo podemos salir del gran impacto ambiental del turismo con otro nicho? En ese caso son segmentos, pero también son soluciones de cercanía, ¿no? Migrantes por estilo de vida, nómadas digitales, el South Working, ¿no? Y por eso ponía aquí foto de Mallorca, donde nos encontramos también directamente con informaciones y puntos de información donde te hablan en alemán, ¿no? O campaña de hace unos años, esa no es de ahora, pero que da muy la idea de Costa Rica, que sacó una campaña para llevar Save the Americans, para llevar norteamericanos y ciudadanos estadounidenses en Costa Rica para trabajar y trabajar desde remoto en Costa Rica, ¿no? O la idea de esta residencia temporal. Todo esto nos lleva sobre la mesa grandes retos y nuevas disputas, porque no son soluciones espaciales, son soluciones sobre todo cortoplacistas, a lo que nos viene, que son inevitablemente tiempos de elitización, ¿no? Y tiempos de no solamente de elitización, pero de tener una gran brecha y más desigualdades, sobre todo en contexto turístico. Aquí lo dejo de momento y si tenéis alguna preguntita tenemos unos minutitos para poder debatir. Gracias.